Muy bien, aquí estamos, una mañana de cielo gris, otra más en estos días, en esta pausa de verano en las altas temperaturas. Sin embargo, en la mañana de hoy con 19 grados 5 hubo una tenue lluvia que se dio alrededor de las 5:30 de la madrugada, en un día en donde habrá alguna oportunidad para estar de paseo al aire libre. Ayer la masa de gente que vino hasta la costa atlántica y a nuestra ciudad en particular se corrió de la playa a los cafés, a los restaurantes, a los tres centros cerrados que tiene la ciudad de Mar del Plata de manera masiva, como era lógico de esperar. Mientras eso ocurre, ayer se cerró una nueva fecha dolorosa, con mucha coincidencia en cuanto a esos dolores, que tiene que ver con el 7º aniversario de la muerte del ex fiscal Nisman y con el tercer aniversario del asesinato del joven Báez allí en Villa Gesell, en un tema que todavía está en veremos para ir a juicio oral y público. En los últimos días se habían publicado una serie de artículos que mostraban a estos jóvenes, a los cuales habitualmente la crónica periodística cita como rugbyers, claramente que si lo fueron ya no lo son sujetos que están encarcelados a derecho a la espera de un juicio oral y público por ese horrendo crimen que han cometido, que lamentablemente no paró nada, no se dio nada, porque seguimos teniendo una seguidilla de hechos de violencia, como hemos visto aquí en la madrugada de Mar del Plata y en otros lugares en donde creo que legítimamente tenemos para hacernos muchas preguntas sobre nosotros como cultura, nosotros como sociedad, nosotros como condición humana. Ni que hablar de lo que es el crecimiento exponencial de las situaciones en donde se le quita la vida a niños o a criaturas, un tema que llegó a la primera plana de atención de la sociedad con los hechos del niño Lucio en La Pampa y que ha tenido lamentablemente más capítulos en el último tiempo, el último de ellos hace unos días, de características ciertamente atroces, con muchas preguntas sobre nuestra condición, sobre la supuesta, yo diría, condición excelsa para el abordaje de la materno-paternidad por parte de los seres humanos, como una especie de condición dada que vemos que frente a la capacidad biológica de reproducir emocionalmente muchos no pueden realmente llevar adelante y son un peligro y hasta causal de muerte de sus propias crías, ¿no? Ayer hubo una marcha en Mar del Plata, vamos a ir acompañando con algunas imágenes que fui tomando cuando literalmente me crucé con la misma a partir de un llamado que tengo de un vecino oyente que me dice que él venía circulando por la Avenida Independencia, pretendió cruzar Luro, por poco, bueno, termina en un episodio desagradable y desafortunado con los marchantes que habían estado pateando y escupiendo un auto de la policía segundos antes. Las imágenes revelan y muestran una vez más las cohortes organizadas del Polo Obrero, el MST, el movimiento Barrios de Pie, etcétera, etcétera, que son exactamente los mismos que marchan en cada ocasión y tienen esta capacidad nuclear. Aproximadamente, yo diría, habría allí unas 2.500, 3.000 personas que están en un predicamento ahora, han encontrado una bandera común que es en contra de la explotación petrolera. Cuando estaba en ese momento, ayer, circulando, tomando estas imágenes, se me acerca una persona y me dice: hola, Jacobo, muy bien acá, cubriendo esto, ¿no? ¿Estamos en contra de la explotación petrolera? No, le digo, de ninguna manera. La verdad que de ninguna manera, me parece un absurdo todo esto. Pero bueno, se producen estas colusiones, probablemente con vistas o pensamiento hacia la elección del año próximo. El intendente Montenegro, si va por la reelección, incorporará un nuevo núcleo de votantes, ¿no? Ha ocurrido un fenómeno extraño en Mar del Plata, donde un hombre que habitualmente podría ser caracterizado como de la derecha política, termina en esta suerte de incómodo abrazo, me parece a mí, para unos y para otros, con estos grupos de izquierda, insisto, con una capacidad de movilización que después hay que mensurar en la urna, y se advierte que todo esto, que es muy carnestolendo, muy ruidoso, lleno de consignas, que además está, digamos, encontrando una bandera que está desbordada porque no tiene aplicación en los hechos de carácter fáctico, ¿sí? Una de las consignas era: el mar es nuestro, no lo permitamos.
A ver, el mar es de la nación argentina, no de individuos en particular. Las decisiones sobre las cuestiones de la nación argentina las toma el gobierno de turno, electo democráticamente, ¿sí? Y además, todo esto va a ocurrir a entre 320 y 430 kilómetros de la costa de la provincia de Buenos Aires. En particular, hay que decir que, por ejemplo, a nivel provincial, la facultad provincial está en el orden de las 30 millas, bastante lejos del lugar donde todo esto va a ocurrir. El tema ha quedado en manos del juez federal, del juez Martín. Ha pedido, antes de tomar un decisorio, es decir, había 3 presentaciones, reunió a las 3, dijo, bueno, todo esto tiene un mismo y único propósito, que es impedir que esto ocurra. Vamos a pedir que se nos completen todos los informes y después voy a tomar una decisión. Mientras tanto, como no está, digamos, obstruida la manda presidencial, evidentemente esto va a seguir adelante, habrá que ver en qué ritmo, qué volumen, qué intensidad, y en algún momento comenzará a concretarse. Es desafortunado verdaderamente ver el nivel de confusión. La mayor parte de las personas que estaban ayer una tarde relativamente fresca, en muchos casos tenían camperas que están hechas con material sintético que se obtiene del destilado del petróleo. La mayor parte de ellos portaban celulares que tienen plástico, que es un derivado del petróleo, que además llevan en su interior, digamos, piezas de aluminio, piezas de cobre, oro. Hay mucho que lo que tiene que ver, por ejemplo, con celulares, computadoras, lleva oro. Las cámaras con las que tomaban imágenes y demás también. Es decir, hay una ausencia de conciencia de qué y cómo hace que funcione la estructura industrial de esta sociedad contemporánea. Por otro lado, y los invito a leer la editorial que publicamos el día domingo en noticiasyprotagonistas.com, en la edición 1269, que está disponible para todos los que quieran compartirla, en donde hay que ubicar qué es lo que realmente impacta y complica la situación climática en el planeta. La situación climática en el planeta comienza a complicarse con la era del carbón. El carbón es el más alto contaminante agregador de CO2 que hay en este momento. ¿Quiénes son las naciones que para proveerse de energía más carbón consumen? China, Estados Unidos, Alemania y Polonia en Europa, como grandes consumidores. Y grandes gestores de toda esta situación, inclusive con un tema que es muy contradictorio. Alemania tiene una de las posiciones políticas de llamados partidos verdes más importantes de Europa. Sin embargo, es la nación prácticamente más contaminante de Europa si no fuera por la existencia de Polonia, cuyas centrales de carbón, que datan de la era soviética, son manifiestamente insuficientes. En el caso alemán le agregan un problema porque el tipo de carbón que tienen es un carbón de baja capacidad calórica, por lo tanto requiere de muchísimo volumen de carbón para poder traccionar las plantas. Esto después lo vamos a desarrollar con más detalle. Y el otro tema que es muy importante y que está comprobado, hay datos, hay estudios, es el tema de lo que pasa con la India. La India no tiene una gran cantidad de centrales de carbón, pero en la India se consume mucha leña para hacer, digamos, no sé, preparar la comida, calentar el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto también tiene un impacto. En verdad, el mundo va hacia lo que se llama la descarbonización. No sabemos la velocidad que esto va a tener. En el día de ayer el gobierno, creo yo, intentando dar una señal distinta, intenta retomar por otro camino la política más virtuosa en el campo de la creación de energía, que fueron las que se llevó adelante durante los 4 años de Mauricio Macri, tratando de crear lo que llaman un clúster, Estado-privado, con el objetivo de reducir la dependencia de elementos importados para la construcción tanto de granjas solares como de parques eólicos en la República Argentina. Habrá que ver si esto es efectivo, habrá que ver cuál es el rol del Estado en todo esto, pero por lo menos intentan dar una señal en un sentido correcto. La marcha de ayer en Mar del Plata se inició frente a las puertas
de la UDAI, que está ubicada sobre la avenida Luro, ahí próximo a la avenida Jara, en una explicitación de lectura, de respuesta en contra de Fernanda Montoto Raberta, planteando que se ha trascendido, se ha dicho que recursos del ANSES se utilizarían para financiar una parte de esta cuestión al respecto de la prospección petrolera. En verdad no termino de entender mucho que tendrían que ver los recursos del ANSES, que ya se había anunciado se iban a usar para financiar una ampliación de muelle en el puerto de Mar del Plata, cuestión al respecto de la cual no tenemos ninguna novedad, que haya pasado efectivamente algo en este sentido. En principio, la compañía que viene, que es Equinox, que es una compañía noruega, es una compañía que tiene recursos más que suficientes de carácter propio. Noruega es una pequeña nación escandinava que cambió su suerte el día que se descubrió petróleo en el mar territorial de Noruega, en donde opera plataformas petroleras, por supuesto, en donde lo hace con un altísimo nivel de eficiencia y en donde además ha logrado que Noruega tenga el segundo fondo soberano más importante del planeta luego del de Arabia Saudita, generando un proceso inédito de bienestar para el pueblo noruego. Es impensable y torpe lo que está ocurriendo en este momento. A ver, estos son fuegos de artificio, es una carnestolenda, es un entretenimiento para mover todo un conjunto de gente que ayer parecía estar más en una comparsa que en una cuestión de carácter político, pero de grupos que hacen de este movimentismo permanente su razón de ser, sin efecto real de carácter posterior. Yo veía las consignas y digo, ¿cuánta frustración se va a generar en todo esto? ¿Cuánta ira se va a generar en todo esto? En vez de utilizar la política para el bien común, explicar lo que ocurre, dar este sentido de satisfacción, decirle, miren, ya se extrae petróleo y gas del subsuelo marino que tiene soberanía la República Argentina. Cuando ustedes, muchos de ellos, que seguramente están en barrios de Mar del Plata, que tienen cobertura de la red de gas, encienden la hornalla, prenden la calefacción, calientan el agua con la que van a darse la ducha, en el termotanque, en el calefón, etcétera, parte de ese gas que van a consumir sale del subsuelo argentino extraído por la petrolera francesa Total en el área de Tierra del Fuego, a 70 metros de profundidad y a 30 kilómetros de la costa. Lo que aquí va a ocurrir entre 320 y 430 kilómetros. La persona que me interpela ayer me dice, no, pero se va a empetrolar la playa, no hay manera de que llegue. No, ¿cómo no va a llegar? No va a llegar, porque ni siquiera hay un registro de cómo es el pulso de la corriente oceánica en esa área, que nada tiene que ver con las corrientes oceánicas que bordean la costa atlántica argentina. Pero bueno, hay gente que tiene que trabajar y que tiene que explicar. Nosotros estamos haciendo nuestro aporte a través de la entrevista, a través de todo lo que estamos llevando, intentando realizar para ustedes. En fin, ayer fue una tarde fresca, incómoda, en donde todo un grupo de gente a la que la usan todo el tiempo fue llevada con falsas consignas a expresarse en función de algo que no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido. Ya continuamos.